Hello por aquí, soy Luna Soriano y hoy estamos iniciando Sexo en las Rocas. Me encuentro en un lugar que grita placer, no solamente por lo rico que se pasa aquí, sino también por el ambiente. Exactamente estoy en Atlántida, sí, del Royal Garden, que no solamente tiene estas habitaciones, sino también Royal Mansion, que la puedes alquilar para cualquier festividad, evento o diversión. Hoy vamos a hablar con la experiencia. Me encuentro exactamente con Aarón Ferro para hablar de lo que otros quizás no mencionan y que está muy relacionado con las relaciones sexuales, y es el alcohol y las adicciones. ¿Cómo estás, Aarón? Muy bien, muchas gracias, Luna, por la invitación. Bienvenido. Aarón, estamos en un spot que invita, pues, tú sabes, a hablar de estos temitas bien ricos. Se pasa por acá, las parejas vienen, disfrutan, etcétera. Pero vamos a tocar un tema quizás diferente. Se dice que el alcohol se convierte en un lubricante social en las parejas porque pues es un buen elemento y muchas personas obviamente cuando salen toman su trago. Yo creo que a todos en su debido momento nos gusta un buen traguito o varios. ¿Qué opinas de este término de él? Sí, correcto. El término de lubricante social cabe perfectamente con lo que es el sitio donde estamos. Y sí, nos ayuda básicamente, porque es un aprendizaje social más que todo, lo hemos aprendido, ¿no? En utilizar. Entonces, en lo que sería entre las parejas, efectivamente nos ayuda a lo que es la desinhibición. Nos hace sentir, tú sabes, así con menos pena, con menos tal, con la pareja, y nos ayuda pues a llegar y a disfrutar de esos momentos que deseamos tener con nuestra pareja, básicamente. ¿En qué momento pudiera pasar el trago de ser la parte que nos desinhibió y que nos hizo soltarnos a lo que daña el momento? Bueno, vamos a incluir aquí una frase típica de se nos pasa la mano en pollo, ¿no? Es como que está cocinando, tú sabes, estás echando tu par de ingredientes y tal, le echas tu puntito de sal, el puntito de sal. Si le echas de más, te pasa, ¿no? Entonces, bien, para cada uno de nosotros, nuestro metabolismo funciona de forma distinta. De repente a ti una copa te hace bien, 2 copas, 3, estás bien todavía, pero hay una persona que solamente puede asimilar una. Ya la segunda le empieza a dar el sueñito, le empezamos a sentir cansados, empieza y se baja completamente. Recordemos que a pesar de que la sensación del alcohol, muchas veces la gente dice, nos prende, me siento como prendido. Claro, exacto. Realmente el alcohol es un desinhibidor y un depresor del sistema nervioso. Nos va disminuyendo. Nos sentimos sabrosón porque él va, tú sabes, es un vasodilatador, nos va generando ese calorcito interno, nuestro juicio interno va disminuyendo, se nos atrevemos un poquito más y tal, y nos sentimos sabrosón, como uno dice. Ese juicio interno es como la conciencia. Vamos a llamarlo la conciencia, no ese que nos habla y que nos dice de que no digas eso todavía, Luna, ¿no? O todavía no te pongas a bailar, o no, este no es el lugar, o ten respeto con fulano, pero de repente que, oye, pero y un bailecito, no está mal, me siento este baile, me gusta esa canción, qué buena la canción, ¿no? Nos va haciendo sentir bien. Ajá. No es que esté mal o que nos haga, sino que simplemente nos atrevemos un poquito más. Pero a medida que vamos pasando de la copita, del trago y demás, recordemos que es un depresor del sistema nervioso. Entonces nos va apagando poco a poco, poco a poco. Entonces hay ese punto de equilibrio, ¿no? Esa copa extra en la que estamos bien, pero si seguimos avanzando, es lo que acaba de mencionar, Se ¿no? puede dar hasta una disfunción eréctil. Es correcto, porque en ese Peligro. proceso de que nos vamos apagando, empieza a apagar nuestro juicio, afecta obviamente nuestro cerebro a inicio, y luego la conexión o la conversación entre nuestro cerebro y el resto de nuestro sistema, incluyendo los genitales, empieza a disminuir. En el hombre es muy típico socialmente conocer de que, no, cuando yo me tomo 2 tragos me pongo como un cañón y tal. ¡Sí! Por supuesto. Real. Y a las mujeres dicen, no, yo me siento sexy, todo eso es cierto. Pero hasta el punto en donde te acabo de mencionar. Si seguimos avanzando, en el hombre generalmente entonces se empieza a perder un poco lo que es la sensibilidad, la sensación, y puede llegar a perder la erección. O sea que un hombre puede estar súper excitado Correcto. o emocionado y tener ese problema de que No aplica tiene para todos. erección. No aplica para todos, pero podría suceder. Podría suceder que pierde la erección
podría suceder que ni siquiera puede llegar a tener Aunque esté erección. emocionado. Sí, completamente, a causa del gran grado de alcohol. Yo pensaba que eso era, si estaba emocionado todo el cuerpo, de ahí, de la cabeza de acá hasta la otra cabeza. Sí, recordemos que cada uno de nuestros cuerpos es completamente distinto, no Cierto. funcionamos diferente. Para la gran mayoría, en efecto, puede funcionar que nos pone como un cañón, ¿no? En ese punto previo, estamos completamente calientes. Para las mujeres también aplica a la lubricación. Están lubricando perfectamente, se siente sabrosona, excitada y demás. Exacto. Sus órganos empiezan a dilatar, a lubricar perfectamente. Le palpita. El lepal, genial. Pero si no pasamos, todo empieza a disminuir. Una mujer muy extrovertida, muy pasional, así como que se desborda, puede intimidar a un hombre. Sí, claro que sí. Y se da. Por supuesto que sí, porque recordemos que también depende mucho del hombre, ¿no? Un hombre que está acostumbrado o sabe lidiar con una mujer que en efecto tenga esas características, puede o no sentirse intimidado. Tal vez en su aprendizaje propio es un hombre que sabe manejar o sabe comportarse o no se siente intimidado. Pero puede que, porque recordemos que socialmente no es muy típico una mujer de ese tipo. Sí, exacto. La mujer generalmente adquiere la posición pasiva, de pasividad, ¿no? Pero de repente una mujer muy, wow, no estoy acostumbrado a esto y me siento intimidado. Sé que nosotras tenemos que a veces calmarnos, muchacha, por favor. Un poquito más de astucia y de calma. Oye, estamos entonces en este terreno así tan definido de lo que nos puede beneficiar o perjudicar el alcohol. Se puede ser, entonces, dejando a un lado el alcohol, se puede ya tocar más las adicciones. Se puede ser adicto al sexo. Sí, básicamente está dentro del listado de las adicciones, ¿no? Pero, en efecto, separado del sexo completamente, entrando ya lo que serían las adicciones. En términos de trastorno, o incluyéndolo ya como un trastorno, en una enfermedad propiamente, el término es trastorno de comportamiento sexual compulsivo. Así se llama. Es correcto, ese sería el término, ya hablando en términos de psicología, de psiquiatría y demás, ¿no? Debemos muy claramente separarnos en el que a mí me gusta mucho el sexo y lo utilizo o me gusta por placer, a que tengo un trastorno o una compulsión. ¿Cuándo se da? Porque puede ser exacto, que me gusta mucho, que me da mucha energía, me hace sentir bien, perfecto. ¿Y en qué momento entonces pasa ya a ser en una enfermedad, un Exacto, trastorno? cuando se convierte, cuando es un problema, cuando yo no lo puedo controlar, cuando ya no lo hago ni siquiera por placer, lo hago para evitar el malestar que me genera el no tenerlo. Empieza a influir en mi vida privada, en mi vida laboral, en mi vida social, con mis familiares. ¿Me explico? Empieza a generarse realmente un Claro, problema en imagino que- torno a esto. Se abre hasta las puertas de las infidelidades y todo lo demás, claro. Por ahí quería probablemente uno de los primeros, ¿no? Entonces estamos teniendo problemas económicos a causa de esta compulsión que tengo, no lo puedo controlar. No solamente busco ser infiel, sino que busco parejas y me expongo a situaciones de peligro. ¿Me explico? O sea, ya se convierte en un acto de compulsión el cual no puedo controlar y me expongo y me trae problemas. Ya allí podríamos estar hablando entonces de que realmente usted tiene un problema de adicción, más que simplemente una búsqueda de placer o que realmente te gusta mucho. Claro. Eras una mujer muy fogosa. Exacto. Un hombre muy fogoso. Que le que- llaman a las mujeres así ninfómanas. Ese es un término correcto, coloquial, y de repente no aplica tanto, ¿no? Ya cuando lo vemos en la parte científica, pero ninfómana o ninfómano. Pero tenemos que diferenciar es que si es simplemente la búsqueda del placer o tenemos un alto deseo a que realmente estamos teniendo problemas. Es una adicción que se desarrolla como si fuesen los vicios o tiene que ver como que la falta de valores y compromiso de la persona. Perfecto. Como te mencioné en un principio, está dentro de las adicciones, así como el juego, así como muchas otras adicciones, como dijiste, los vicios, pues, el alcohol, la droga, el juego. Hay muchas clases de adicciones. Sí. Hoy día el vicio, Hasta el teléfono. el teléfono, hoy día el ser gamer se ha convertido en una adicción, llevándolo a cuando nos genera un problema. Tiene que ver con nuestros valores, correcto. Entonces ya empezamos porque para hacer realmente un problema hay una serie de factores que influyen a la vez, que convergen y de ahí pasa a tener un problema, efectivamente. Se convierte ¿en qué problemón en una pareja? Ronda rápida, Aaron, voy con una ronda rápida. ¿La adicción al sexo se cura
¿O se controla? Cuando efectivamente, como te mencioné, vemos el trastorno como una compulsión. Compulsión es que es algo que no puedo controlar. Desde la psicología, de la psiquiatría, efectivamente, trabajamos en las adicciones, y el sexo sería una de ellas, o los comportamientos compulsivos, se puede trabajar. No ¿Ok? entra la palabra curar. O sea, entonces no se cura. No es como una cura como tal, no es el término que utilizamos, sería, se puede trabajar en la compulsión, ¿ok? En disminuirla, Como es en una buscarle... técnica. ¿Ah? Técnica. Sí, correcto, hay una serie de terapias, de diferentes tipos de terapia, dependiendo del enfoque, desde utilizando la farmacología, que sería tomar medicación, hasta procesos terapéuticos con nosotros. Y ¿Medicación y generalmente, todo? sí, correcto, porque estamos hablando de algo que no puedo controlar. Estamos hablando que no lo puedo controlar porque mi cuerpo empieza ya a generar, y empezamos a ser un poquito más científicos, ¿no? Generar una serie de descontroles hormonales, de situaciones bioquímicas de internas, y por eso ya no lo puedo controlar, ¿me explico? Se pasa del deseo. Total. Entonces, la farmacología nos ayuda en esa parte, y de la parte conductual, entonces nosotros como psicoterapeutas trabajamos en la parte terapéutica. Una persona que ya está en un tratamiento así, que digamos que ha avanzado y que pone de su parte, estar viniendo a lugares, por ejemplo, así como este, así que se presta, que como que, ¿sabes? Prende mucho el erotismo y la creatividad, ¿afecta o no? Depende de cada uno de nosotros y en la fase o en la etapa en la que nos encontremos. Porque no te puedo decir de que no puedes regresar más nunca a venir a disfrutar con tu pareja. Me explico, pero dependiendo ya en la fase en la que nos encontremos. Exactamente. Bueno, yo quiero también preguntarte, porque me llama la atención, lo que tú realizas de tu profesión, en Panamá se da mucho. Nosotros de verdad que ahora que hemos empezado, tú sabes, a desarrollar el tema, para mí esto es un proyecto súper nuevo, pero me tiene súper feliz y emocionada porque hace falta hablar de esto, de Sí, todas las formas. sí, Yo sí, sé que es sí. un tema que nos emociona, que nos pone así, tú sabes, sexy, pero a la vez es un tema que necesitamos profundizar por educación, información y salud. Entonces, háblame de esa experiencia tuya en Panamá. ¿Son muchos los que realizan esta profesión? ¿Son más damas que varones? ¿Cómo es esto? Mira, empecemos desde la base. Hay un gran vacío, porque lo hay, en el hablar de sexo. Somos una comunidad, una sociedad que hablar de sexo todavía es un tabú. Si lo llevamos a la base, que es la educación en sexualidad en las escuelas, es todo un tema, ¿no? Que si se puede, que si no se puede, que qué tanto se puede. ¿Me explico? Entonces, como sociedad, ¿dónde recibimos la educación sexual? En la escuela. No, en casi ningún lugar. Pero bien basiquita. Súper básico. Entonces, lo aprendemos a los tropezones, de mala manera, o a través de las redes sociales, a través de un celular, a través de internet. ¿Y qué tanto, de qué forma correcta pues es la información que tenemos ahí? Pues da mucho que desear. Entonces, llevándolo al plano profesional, al haber este vacío a nivel de adulto, nos encontramos que en efecto hay un gran vacío, hay una necesidad grande, muy, muy grande. Pero se estudia medicina. ¿Estudias medicina primero para entonces desarrollar el tema de la sexología? No, desde el área de la salud, Ajá. desde el área de la salud en general, te puedes dedicar y puedes tener un estudio de posgrado. Yo soy psicólogo y psicoterapeuta que tengo un posgrado en sexología. Oh, entiendo. Así es que se realiza. Es correcto. Si ese sería el camino, por decirlo de una forma. Exactamente. Desde las áreas de la salud, entonces nos enfocamos básicamente a el área de la sexología, básicamente, ¿no? ¿Qué país, tú que estudias el tema, o en qué lugar tú sientes que se convierte en un ejemplo la forma en la que tratan estos temas? Bueno, en muchos países, básicamente en Europa, siempre ha sido Un tema más. hasta la apertura a lo que es la educación. Países como Estados Unidos también son bastante abiertos. Pero aún así, podemos encontrarnos dentro de esas sociedades grandes vacíos, ¿no? Grandes vacíos. No se da el conocimiento como se debe, como debería llegar. Pero si lo llevamos entonces que si reciben en las escuelas o no la educación, es mucho más amplia. La educación a nivel de sexualidad que se da en estos países que por lo menos en nuestra sociedad. ¿Cuál puede ser el problema como más normal, el más común
que llegan a decirte a ti como profesional, por favor, ayúdanos. Wow. Sin entrar en detalles, porque obviamente pues todo esto es la vida privada de cada quien, pero como en general en estadísticas, ¿cuál es eso que siempre se da? Mira, es bastante amplio, aunque no lo creas. Si yo te hago una pregunta a ti, tan sencilla como acabo de mencionar, es ¿quién nos enseña a tener sexo? Es como ser papá o mamá. Ajá. ¿Quién le enseña a una persona a ser mamá? ¿Quién le enseña a ser papá? Es correcto. Se convierten por medio del sexo. Lo vamos aprendiendo a través de los golpes, como dije, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que lo hacemos bien? Es una pregunta interesante. Realmente nos satisfacemos a nosotros, satisfacemos a la pareja. ¿Qué es satisfacer? Me explico, esas simples preguntas. Entonces, cuando vamos de forma individual a ver cada uno de los casos, nos damos cuenta que tenemos un aprendizaje a medias. ¿Y qué es satisfacer? Para entrar. Satisfacer, bueno, sentirlo, eso es una sensación subjetiva. He conocido muchísimas parejas casadas en la que una señora, una pareja que ha estado casada, estos que se casaron a los 18, 19, 20 Sí, o antes, que se da, la gente estuvieron casa casados temprano. durante 20 años o más, tienen hijos, al cabo de un tiempo, por A, B razón, los hijos crecieron, la pareja se separa, y llega esta señora a mi consultorio y dice, yo nunca he tenido un orgasmo. Después de tantos años de relación. Suena ilógico, ¿verdad? Sonaría ilógico y hasta Sí, hijos tiene, claro. 20 años de relación y tal, pero nunca tuvo un orgasmo. ¿De quién es la culpa? No lo sé, no podemos culpar a nadie. Por lo general, entonces, ahí la mujer, y no es por nada, a veces nosotras, yo creo que porque somos muy sensibles, nuestra naturaleza, sabemos a veces en culpar al hombre, ¿sabes? Como que querer culparlo siempre. Y además de ser algo egoísta, pues yo creo que hay muchas cosas que la mujer que tiene como retos para poder avanzar en una relación y tiene que ver con conocerse a una misma. Sí, mira, básicamente eso se da más que todo por el aprendizaje que hemos tenido socialmente. El sexo, hace muchísimo tiempo atrás, se le daba al hombre, ¿no? El hombre era el que tomaba primero el primer paso, daba, salía, actuaba, era el que generaba la acción y listo. Y la mujer se entregaba, Exacto. ¿verdad? Y hasta ahí llegó. Hablar de placer dentro del acto es un término que se está introduciendo ahora. Y entonces cuando la mujer ahora se está apropiando de su propio placer, aún más reciente, ¿me explico? Si podemos a tener que los últimos recientes 20 años, por decir una cantidad, podemos hablar entonces que hace 10 años para acá, la mujer se está haciendo consciente de su propio placer dentro del acto. Eso para exagerar un poco los números, pero eso sería más o menos la proporción. O sea que una de las problemáticas frecuentes es esa, que muchas mujeres no saben lo que es un orgasmo. Volvemos al punto anterior. ¿Quién nos enseña qué es el sexo? ¿De dónde lo aprendemos? Si a nivel básico, en la escuela, que es donde aprendemos, de estos temas no se hablan y muy poco se va a hablar. ¿Me explico? Claro. Entonces, ¿cómo lo hemos aprendido? Pero entonces para el hombre es más fácil, definitivo, para el hombre entonces es más fácil tener un... ¿Se dice orgasmo en el tema, en el caso del hombre? El ¿También? orgasmo, sí, el orgasmo es llegar al punto máximo de placer dentro de la relación. Ajá, pero entonces cuando el hombre Aplica termina... para el hombre y para la mujer. Perfecto, entonces también tiene un orgasmo. Tenemos un orgasmo, llegamos al orgasmo. Pero siento que se le da más fácil al hombre, ¿no? Está relacionado mucho la eyaculación, que es la parte más visible del acto en el hombre, con el orgasmo. Pero se da también de forma muy interesante, y esto es muy poco sabido, poder tener orgasmo sin eyaculación o eyaculación sin orgasmo. En Así ambos, como- hombre sí, y mujer. Sí, correcto. La mujer no eyacula, pero puede efectivamente tener el orgasmo. La parte visible en la mujer, lo llamamos famosamente hoy día el famoso squirt, El squirt, pero no se da en todas. no sé. Y dicen que todas pueden. ¿Qué tan cierto podría Bueno, uno mirar eso? los Que órganos- todas pueden, que hay que llevarlas. Ok, los órganos con los que se da el squirt o a través o el proceso en el que se da está presente en todas. Pero aprender a llegar a reconocerlo, a generar eso ya es un aprendizaje y vamos a decir que tienes lo necesario pero que lo logres aprender o a desarrollar ya es una cosa individual, ¿no? Definitivo, me imagino que es un tema de práctica.
Practiquemos. Entonces, el sexo va de la mano de la práctica. Correcto, como todo tipo de aprendizaje y ejercicio, ¿no? De la práctica. ¿Queremos ser buenos en algo? Hay que practicar. Yo creo que esa es una buena manera de, tú sabes, como concluir esta parte. Está bien, ya entendimos, tú sabes, las afectaciones de lo que es un adicto al sexo, una persona que también pues busca tomarse los tragos cuando va a relacionarse con su pareja. Pero entonces para allá, tú sabes, que nos dejes una conclusión, háblanos de esto, de cómo ser mejores amantes, ese tema de la práctica. Mira, llegan mucho a mi consultorio personas queriendo con esa pregunta, ¿cómo puedo ser realmente un buen amante? De forma individual y como pareja. Mira, tenemos, o de forma individual, un adulto que ya ha tenido experiencia, tiene pareja, pero no sé si soy un buen amante, eso es una pregunta. O una pareja, mira, estamos buscando, tenemos ya una X cantidad de años de relación, pero queremos algo más allá, queremos saber si realmente somos buenos o hay algo más que aprender. Siempre hay algo más que aprender. Siempre. ¿Cómo soy un buen amante? Realmente esto es conocerse uno mismo, básicamente. Pero qué difícil a veces conocerse uno mismo relacionándose todo el tiempo con tu pareja, ¿no? Claro. Podemos reconocernos a nosotros mismos, la exploración de nuestro propio cuerpo, de nuestro propio gusto, de nuestro propio placer, y asimismo el del otro. Pero yo no puedo conocer a mi pareja solo desde mi punto de vista. Yo necesito también que ella me lo comunique. Claro. ¿Verdad? Entonces, ahí hablamos de dos cosas, la exploración a través de la comunicación, un poco la apertura al disfrute. Mira lo que estamos hablando. Es como un fase 1, fase 2. Por supuesto. Pero todo esto se va dando de forma natural, dándolo y buscando lo que sea de forma natural. Y luego cuando ambos nos hemos explorado, nos fuimos como aperturados a la comunicación, llegamos al disfrute, estamos siendo entonces buenos amantes. Yo te reconozco a ti porque me conoces y me brindas aquello que yo necesito, deseo, y tú a mí. Entonces, nos estamos dando ese placer que estamos buscando. Cuando me hablas de reconocernos a cada, o sea, como en pareja, pero cada uno como ir hacia adentro de uno, no sé por qué pienso en la masturbación. Por supuesto que sí, ese es uno, pero por supuesto que sí. Pero hay mujeres que se ofenden, que si el man se está masturbando, dicen como que, bueno, entonces yo no te gusto, yo no te satisfago porque tú lo haces. O viceversa. Claro, puede darse, ¿no? Y eso va en parte de la comunicación. Puede darse de que no, pero podemos incluir la masturbación como un acto mutuo. Que disfrutemos de forma visual en el que a mí me guste verte masturbarte y a ti te guste verme masturbarme como una fantasía adquirida dentro de. ¿Y qué tal si nos masturbamos el uno al otro? Esa de viéndose está espectacular. Claro que sí. O tú a mí y yo a ti, ¿verdad? Pero cuando vemos que nos masturbamos de forma individual, sin que el otro lo sepa, entonces ya entra la pregunta de, ¿hay una necesidad hay que atender? ¿Algo está pasando? Tu pregunta ya no me está satisfaciendo. Sí, esas preguntas llegan de una vez. Son preguntas que hay que ir a buscar la respuesta. La respuesta es individual de cada uno. ¿Tendrá que ver con egoísmo? Hay que ver qué está pasando dentro de la relación, ¿no? Hay muchísimas causas que pueden estar sucediendo. Una puede ser que soy egoísta, una puede ser que es que ya no estoy encontrando en mi pareja la satisfacción. Hay una que probablemente ya hay algo interno en mí y que no me está permitiendo compartir contigo ese nivel de gratificación que yo realmente necesito, ¿no? Hay varios factores ahí. Y también podría hasta ser un síntoma de lo que hablamos ahorita de la adicción al sexo, ¿verdad? Podría ser una de ellas, sí, podría estar desde otro aspecto, pero podría ser perfectamente. Oye, ha sido interesante esto. Vamos a hidratarnos, Aarón, porque esto ha sido bla, 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 riquísimo aquí con Aarón Ferro. Estoy súper contenta de hablar este tema con un caballero, con la experiencia. Y también gracias a Royal Garden. Ya, yo tengo ganas de decirle a esta gente aquí que yo me quedo aquí. Me gusta esta habitación demasiado. Así que ya sabes, puedes alquilar The Royal Mansion para sus eventos. Está divina. Síganos y
Confiesen allí en las redes sociales de Royal Garden cuál habitación les gusta. Relájense y díganle. ¿Han usado la adicción como excusa? Eso también sería un comentario que yo quiero que me pongan en el Instagram, que me comenten en redes sociales. Vamos a vernos en la próxima ronda, en el próximo episodio, pero yo creo que queda ahorita en el final de este tema un punto a tratar que sería muy amplio. Y tú me dirás, porque creo que hay mucha tela que cortar. Y de hecho, así te extiendo la invitación para más adelante en otro episodio. La masturbación. Súper excelente tema. Excelente tema. Es tabú. Ya hemos hablado de la autoexploración. Hemos hablado de la autosatisfacción, de la búsqueda del placer. Hemos hablado de cómo me conozco a mí mismo, cómo sé qué es lo que me gusta, cómo puedo decirle a mi pareja qué es lo que me gusta si yo no lo sé, ¿verdad? Y en efecto, como acaba de mencionar, hay muchísima tela que cortar en ese sector. Muchísimas gracias, Aarón. Gracias, Contenta Luna, por haberme de invitado. conocerte. Esto es Sexo en las Rocas, señores. Nos vemos en la próxima.